Hola a todos, pura vida. A continuación, la exposición correspondiente al 24 de noviembre del 2021, Insectos perjudiciales y beneficiosos para el ser humano, del curso Elementos de Biosistemática TE0101 de la carrera Turismo Ecológico en la Universidad de Costa Rica, impartida por la profesora Ana Isabel Pereira. Esta presentación está a cargo de su servidor Kevin Gabriel Bolaños Barbosa. Cada insecto tiene una función en nuestro planeta, por lo que todos los insectos son importantes de cierto modo. Por ejemplo, algunos son esenciales para las plantas, porque crean un sistema biológico. Este concepto alude a una red compleja de entidades biológicas relevantes que al final de cuentas tienen una repercusión en nosotros mismos por todos los beneficios que las plantas nos brindan, ya sea alimento, oxígeno, regulación del clima, formación de suelos, entre otras. Sin embargo, existen insectos que pueden ser perjudiciales para la salud humana. Se pueden clasificar en vectores y plagas. Se consideran vectores a los organismos que transmiten enfermedades infecciosas, mientras que las plagas es un término que alude a organismos no deseados que interfieren con nuestras actividades, porque pueden destruir cultivos de alimento, dañar pertenencias o simplemente hacer nuestras vidas más difíciles. Encabezando la lista de insectos perjudiciales en Costa Rica y otras partes del mundo, tenemos al mosquito del dengue, responsable de muchas muertes anuales. En Costa Rica, la epidemia del dengue inició hace aproximadamente 28 años, que es transmitida por el Aedes aegypti. En los años recientes se han presentado otras dos enfermedades importantes también transmitidas por el mismo mosquito, chikungunya y zika. Con la llegada de la época lluviosa, cada año se forman criaderos de esta especie de mosquito en todo sitio donde se acumulen agua. Además, otro factor a tener en cuenta es que no existen vacunas. Así que debemos eliminar los posibles criaderos de estos mosquitos que han convivido con el ser humano por cientos de años y se han adaptado a tal punto que prefieren picar a los humanos y desarrollarse en recipientes no naturales que le proporcionen las personas. Algunos posibles criaderos son baldes, barriles, floreros, platos de macetas, fregaderos, pilas y contenedores que pueden llenarse con agua de lluvia como llantas, juguetes, plásticos, canoas, chatarra, baldes, barriles, plásticos oscuros. En el país también está presente el Aedes albopictus, que es un potencial transmisor de los virus anteriormente mencionados. Aunque este mosquito también tiene la capacidad de transmitirlos, no es considerado tan eficiente como lo es el Aedes aegypti y su papel como vector no ha sido comprobado aún. Ambas especies de mosquitos pican solo de día y únicamente lo hace la hembra porque necesita sangre para formar los huevos. Es importante aclarar que no es para nada recomendable el uso de ningún tipo de insecticidas comercial con fines preventivos para que no lleguen esos mosquitos a nuestros hogares, porque esto más bien resulta contraproducente debido a que estos mosquitos generan una resistencia contra los productos químicos, así que más bien nos costará más la erradicación de los mismos. Enlistando algunas enfermedades transmitidas por otros mosquitos, podemos mencionar el paludismo, mejor conocido como la malaria, las encefalitis equinas oriental y occidental, la encefalitis japonesa, la encefalitis croce, la encefalitis de San Luis, el virus del Nilo occidental y la fiebre amarilla. Las cucarachas suelen transmitirnos enfermedades cuando comemos o bebemos algo que haya estado en contacto recientemente con
estas mismas, o cuando nos llevamos a la boca cubiertos u objetos que puedan tener saliva o excremento de cucaracha. Para tener una idea de la capacidad de propagación que poseen estos insectos, con un par de ejemplares que lleguen hipotéticamente en una caja a un lugar, pueden generar en tan solo un año hasta 140.000 ejemplares, por lo que se pueden considerar una plaga más, aunque funcionan principalmente como vector, ya que representan un grave problema de salud porque son transmisoras de enfermedades como gastroenteritis, diversos tipos de salmonela, leptosporosis, cólera, tifoidea, lepra e intoxicaciones con alimentos. Además, las cucarachas tienen ciertas proteínas en sus cuerpos que pueden ser un alérgeno para ciertas personas. Cuando las partículas diminutas de los cuerpos de las cucarachas se expanden a través del aire en edificios cerrados, estas proteínas, al ser inhaladas, pueden causar un ataque de asma en personas sensibles. Las moscas transportan gérmenes que van recogiendo y propagando por todos los lugares donde viajan, lo cual no resulta una sorpresa considerando el hecho de que para su reproducción suelen colocar los huevos en lugares como la basura, excrementos o incluso animales muertos. Por estas razones, cuando esos insectos se posan sobre nuestros alimentos, nos horrorizamos. Por ejemplo, la mosca doméstica y el moscardón son de las especies más comunes. Pueden albergar más de 300 bacterias distintas y la mayoría de estos microbios pueden propagar enfermedades en humanos, incluidas infecciones intestinales, diarrea, sepsis, neumonía, cólera, tracoma y un gran etcétera. Las moscas son los insectos más sucios de nuestro planeta, y es que pueden arrastrar incluso el doble de gérmenes que las cucarachas. Los pelos en el cuerpo de las moscas atraen bacterias, lo que les proporciona su gran capacidad para propagar bacterias de un lugar a otro, ya sea en sus patas, tarsos y alas. En cada uno de los cientos de pasos que da una mosca, deja atrás de sí un rastro de una colonia microbiana, ya que solo requieren de un segundo para transferir sus gérmenes. Las garrapatas son insectos que se nos pueden adherir y desplazarse hasta los lugares calientes y húmedos de nuestro cuerpo, como son las axilas, la ingle y el cabello. Al llegar, normalmente se adhieren con fuerza a la piel y comienzan a chupar sangre. Evitar las garrapatas es importante, ya que pueden infectarnos con bacterias y otros organismos que causan enfermedades, y desgraciadamente es casi imposible observarlas. Aunque la mayoría de las picaduras de garrapatas son inofensivas, algunas pueden causar problemas de salud. Las hembras producen un tóxico que pueden causar parálisis por garrapatas en niños. Aunque la mayoría de las garrapatas no transmiten enfermedades, algunas portan bacterias u organismos que pueden causar fiebre por garrapatas de Colorado, enfermedad de Lyme, fiebre maculosa de las montañas rocosas, tularemia, entre otras. Estas y otras enfermedades pueden causar daños al corazón, al sistema nervioso, al riñón, a las glándulas suprarrenales y al hígado, lo cual puede llegar a provocarnos la muerte. Las chinches se alimentan de sangre y las picaduras por lo general ocurren en la noche, sin lastimar a la persona, pero pueden portar un parásito que puede enfermar a personas y animales.
El parásito es Trypanosoma cruzi y causa la enfermedad de Chagas. La cantidad de chinches infectados varía de un lugar a otro. Las chinches pueden contraer el parásito al alimentarse de la sangre de un animal o de una persona infectada. Luego llevan el parásito en sus intestinos. El parásito está en las heces de la chinche, no en la saliva o en la picadura. Pero si las heces de las chinches penetran en el cuerpo de alguien, el parásito puede infectar a la persona y causar la enfermedad de Chagas. Algunos tipos de chinches defecan mientras se alimentan y si la persona se rasca, las heces de las chinches en la picadura penetrarán, entonces la persona se enfermará. El parásito también puede entrar al cuerpo a través de la boca o los ojos. Las pulgas pueden transmitir una enfermedad llamada tifus, la cual es provocada por la bacteria llamada Rickettsia typhi y se propaga a las personas mediante el contacto con las pulgas infectadas. Estas se pueden infectar cuando pican a animales con la infección, por ejemplo ratas, gatos, zarigüeyas, perros, hámsters, conejos, en fin, cualquier animal que tenga la infección. Cuando una pulga infectada pica a una persona o a un animal, la picadura rompe la piel y provoca una herida. Las pulgas defecan cuando se alimentan y los excrementos pueden entrar a la herida de la picadura o a otras heridas cuando se frotan en ellas, lo cual puede causar una infección. También se puede inhalar las heces de pulgas infectadas o frotárselas en los ojos y permitir así su ingreso. Esta bacteria no se propaga de una persona a otra. El tifus es transmitido por pulgas y se presenta en climas tropicales y subtropicales de todo el mundo. Una plaga bastante molesta son los piojos, unos pequeños insectos parásitos sin alas que se alimentan de sangre humana. Se propagan con facilidad, especialmente entre los niños de edad escolar, a través del contacto personal y al compartir pertenencias. Existen 3 tipos de piojos. Los piojos de la cabeza, que son los que se encuentran sobre el cuero cabelludo. Son más fáciles de observar en la nuca y sobre las orejas, a veces sobre la frente, pero esto ya es en casos muy avanzados. Luego, los piojos del cuerpo son los que viven en la vestimenta y en la ropa de cama para desplazarse sobre la piel y alimentarse. Los piojos del cuerpo afectan con mayor frecuencia a las personas que no pueden bañarse o lavar la ropa con regularidad, como las personas indigentes. Luego, los piojos púbicos, comúnmente llamados ladillas, son los que se encuentran en la piel y el vello del área púbica, y con menos frecuencia en el vello corporal grueso como el vello del pecho, las cejas o las pestañas. Hay personas que pueden tener una buena higiene personal y aún así tener piojos. A menos que se trate de forma adecuada, esta afección puede volverse un problema recurrente. Las hormigas cortadoras de hojas, como Atta insularis Guerin, son capaces de desfoliorar plantas completas en poco tiempo para trasladar los fragmentos de hojas como sustrato de cultivo para el hongo del cual se alimentan, que cultivan en cámaras en los nidos subterráneos, y así aseguran su propagación en el tiempo y garantizan la viabilidad del hongo y su alimentación. Un caso interesante es la hormiga Wasmannia auropunctata, que ha causado serios problemas en agroecosistemas
ya que debido a sus hábitos, sus afecciones se manifiestan de diferentes formas. En aparirios, al alimentarse de obras y larvas como plagas en cítricos y café, por su asociación mutualista con numerosas especies de hemípteros y por causar severas picaduras a humanos durante las labores de la cosecha. En Costa Rica, así como en prácticamente todo el mundo, es algo normal ver como en jardines hay algunas plantas que están totalmente desfolioladas por acción de hormigas tejedoras, y es algo bastante decepcionante para personas ver cómo sus jardines quedan totalmente destruidos por la acción de estos insectos. Esto también puede acarrear pérdidas económicas. Los pulgones son unos insectos de tamaño muy pequeño. La forma en la que afectan se debe a que succionan la savia de la planta y de paso la destruyen. Además, poseen una gran capacidad reproductora. De hecho, muchas especies de pulgones son algunas de las plagas más destructivas en lo que es la horticultura, agricultura, silvicultura, así como espacios verdes y jardines. Las moscas blancas atacan plantas con su aparato bucal succionador, con el cual se alimentan de la savia de estas. Principalmente afectan el envés de las hojas, pues es la zona más porosa de la planta y donde mejor acceso tienen a la savia, aunque también pueden situarse en otras zonas de crecimiento de la planta, como por ejemplo el tallo, y pueden causar daños muy grandes, ya que al alimentarse de la savia de las plantas debilitan los cultivos, provocando un parón en su desarrollo y la pérdida de los frutos. Y esta también es la razón por la que todos estos insectos, que aunque sea solo que atacan a las hojas, aún así afectan demasiado en los cultivos, debido a que los chapulines se alimentan de las hojas y tallos de las plantas. Se consideran plagas perjudiciales porque pueden acabar con nuestras plantas, pero cabe recalcar que el problema no radica en los pequeños chapulines que se pueden encontrar en nuestros jardines, sino más bien a medida que estos crecen y se convierten en adultos, vuelan y se reproducen. Si van en enjambre, pueden ser devastadores para cultivos de gran escala, aunque también si se aposentan en nuestras plantas y jardines pueden hacer mucho daño, debido a que ya serían más cantidad y pueden acabar con mayor densidad de plantas. Las arañas rojas succionan la savia de la planta, desgarrando superficialmente los tejidos para poder alimentarse, y como consecuencia de esto las células vegetales se vuelven amarillas. Esto se puede observar en el haz de la hoja en forma de pequeñas manchas amarillas. A razón de esto se reduce el área fotosintética de la hoja, por lo que la planta pierde así su equilibrio fisiológico. Los thrips conforman una plaga que puede llegar a ser muy dañina para los cítricos, ya que son insectos muy pequeños con la capacidad para realizar pequeños vuelos o ser arrastrados por el viento, desplazándose así con facilidad entre los cultivos y a su paso dañándolos. Las cochinillas son una plaga y enfermedad muy común que ataca una gran variedad de plantas, desde tropicales, arbustivas, trepadoras y árboles ornamentales como cítricos, coníferas, frutales y palmeras. Generalmente lo hace cuando la planta está debilitada, de bajo vigor y con claros síntomas de padecer estrés. Estos insectos succionan la savia y los jugos de las plantas a nivel de hojas, frutos,
ramillos y troncos. Los insectos beneficiosos corresponden a la contraparte de los anteriormente mencionados, ya que estos nos ayudan de alguna u otra manera. Se pueden clasificar en depredadores y polinizadores. Los depredadores corresponden a los que cazan y se alimentan de plagas, impidiendo que destrocen los cultivos, mientras que los polinizadores corresponden a los animales que transportan el polen de una flor a otra, ayudándoles en su reproducción a más del 80% de plantas con flores del planeta. Encabezando la lista de insectos polinizadores están las abejas, que son consideradas los insectos más importantes del mundo, ya que no solo hacen la miel, sino también hacen algo esencial para la diversidad de plantas del planeta y representan el 90% de la polinización mundial por insectos, es decir, transportan el polen de una flor a otra y contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición, además de ayudar a frenar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas, ya que este proceso permite la germinación de semillas y el crecimiento de frutos, es decir, sin abejas no habría alimento. Otros insectos que también contribuyen con la polinización de las plantas, pero que poseen mucho menor relevancia que las abejas, son las mariposas, los escarabajos, las avispas y las polillas, entre otros. Entre los insectos que controlan plagas debido a sus hábitos alimenticios, podemos enlistar sin orden de importancia, en primer lugar, las mariquitas, que depredan principalmente pulgones, araña roja, polillas y mosca blanca. En segundo lugar, los crisopa, que depredan principalmente pulgones, thrips, cochinillas, otras larvas y ácaros. En tercer lugar, las mantis religiosas, que depredan principalmente chapulines. En cuarto lugar, los escarabajos depredadores, que depredan principalmente pulgones, mosca blanca, ácaros y mariposas. En quinto lugar, las arañas depredadoras, que depredan los insectos que queden atrapados en sus redes. En sexto lugar, las avispas depredadoras, que depredan principalmente larvas, huevos y parásitos. En séptimo lugar, las chinches depredadoras, que depredan principalmente pulgones, mosca blanca y huevos o larvas. En octavo lugar tenemos las tijerillas, que devoran principalmente chapulines, grillos, mariposas y palomillas.